¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, gente, les cuento una anécdota un poco corta. Compré un televisor. Al momento de desempacarlo, se me cayó, weón. ¡Me cago en la puta! ¡Ya! Se me cayó. Sí, tengo la suerte de que no se hizo nada. Pero bueno, nunca había hecho un ranking de todos los jefes en dificultad, de todas las armas que existen, de todos los mini jefes, de todos los run and guns y uno medio turbio que ya va a, que es de sorpresa. Ok, gente, vamos a hacerlo en orden. La baronesa, gente. Yo, por ejemplo, la baronesa la sufro en extremo, ¿no? En el modo difícil, pero en el normal no. Vamos a ponerla en difícil, ¿ya? Principalmente por las dos cabezas en el modo extremo, gente. Es muy brutal eso. Y aparte, si quieres hacer rango S, es brutal también la baronesa, gente. El payaso. Si es que no tomo en cuenta el modo imposible, que saben que en el modo imposible me demoré 8 horas. La puta madre. Tomando en cuenta el oficial, el payaso, incluso están por ahí, ¿eh? Yo diría que están por ahí. Vamos a ponerlo en difícil igual que la baronesa. Pero si fuera por el modo imposible, gente, lo pongo acá. La planta es una de las que más hacen sufrir a la gente, pero a mí no tanto, ni siquiera en el modo imposible. Así que yo de una la pongo en medio. Yo creo que te hace sufrir porque mucha gente no sabe que cuando haces parry a una de las semillas, no se pone a volar, ¿no? Esa es la cagona, no es tan complicado como piensen. Entonces no le voy a poner difícil. La sirena, gente, yo creo que es el jefe más difícil en el modo normal y en experto. De hecho, en experto más que en normal, ¿eh? Te hace unas combinaciones que es casi imposible de esquivar. Me hizo sufrir brutalmente, así que por respeto le voy a poner en infierno, ¿ok? ¡Vamos! ¡Oh! Y aún no la veo en modo imposible, ¿eh, gente? Ok, el Brutus. Incluso te puedo decir que me costó un poco más que la planta. Tantas cosas en la pantalla, pero tiene su truco. Entonces le voy a poner en medio también. Uy, el salero, gente. El salero es el jefe más difícil del DLC. Y el DLC es la isla más difícil de todo. Pero una vez lo dominas, lo hace chévere. De todas formas, yo creo que es infierno el salero, gente. Ahora que hemos intentado pasarlo, bueno, lo hemos hecho en realidad, ¿no? Hemos pasado no hit, o sea, sin que nos golpee. Es sufrimiento. Los limones son lo peor que te pueden meter. ¡Hijo de puta! Ya perdí. Y no se hace tan difícil al final, la gente, pero por todo en general es uno de los más complicados. Así que sí, respeto para el salero. Siguiente, el demonio. Uy, estamos acá fuertes, ¿eh? Ay, el demonio sí me hizo sufrir, ¿eh? Especialmente esa combinación que te hacía con los fueguitos que giraban. En el modo, cuando intenté hacer rango S, la sufrí duro, pero no tanto tampoco. Pero igual sigue siendo uno de los más brutales, así que obviamente va a ser infierno. Y eso que ni siquiera he visto modo extremo. De todas formas, lo pongo un poco detrás del salero. Están por ahí. El salero yo creo que está un poco más difícil que el demonio, la verdad. Uy, el genio. Mi amigo el genio, que lo recuerdo bastante porque es el último jefe que enfrenté en modo imposible y me hizo sufrir brutalmente. Pero acá no estamos tomando en cuenta el modo imposible. El modo normal es brutal. Es que ya me acordé, pues, loco. El mini jefe, o sea, el Pinocho, ¿no? O sea, cómo te hace eso es muy brutal, ¿eh? Yo creo que al genio lo voy a poner en extremo, ¿eh? Porque yo creo que es más difícil que la baronesa y el payaso, pero no tanto como para llegar arriba, ¿no? Ok, uno de los que más temen, gente, uno de los más temidos que la gente se orina al jugar con él, al jugar contra él, mejor dicho, que es el robot. Mucha gente lo pondrá acá en infierno, pero yo lo pongo en extremo porque yo le descubrí el truco rápido. Pero yo diría que igual fácilmente podría estar acá. Pero yo lo pongo acá en extremo porque, gente, tiene su truco, que es ir primero al estómago, ir rotando con la cabeza y al final el corazón. Si es que no saben, chequen los videos que ahí está todo. Siguiente, la vaca, Ok, la vaca es uno de los que la verdad subestimé porque no lo intenté no hit. O sea, ahora que la pasamos sin que nos dé un golpe, es muy difícil pasarse la vaca sin que te golpee una vez. Inténtenlo. Muy difícil. O sea, es controlable. Lo puedo poner en infierno también. Estoy dudándola. Y si que la pongo en extremo, tengo que ponerla de primera. Siguiente, el que te mete la mano, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe el nombre del gigante? Mi papá. No sé, pendejo. Digamos el gigante, ¿ya? El gigante no es complicado. En realidad, todos los del DLC es complicado la primera vez que lo juegas, ¿eh? Sinceramente. Pero luego que le agarras el truco, no llega a ser tan extremo. Entonces, nada, no lo pongo tan extremo, pero está por ahí, ¿eh? Porque me hizo sufrir bastante en el no hit, pero lo controlé. Así que lo voy a poner acá, adelante de la baronesa y del payaso. Siguiente, el boloncho. No, boloncho. Es que ven, el boloncho es uno de los más fáciles, literalmente. En realidad, ningún jefe del Cuphead es fácil, pero por eso ninguna tier he puesto que es fácil. Aunque debería ponerle, ¿eh? Vamos a ponerle fácil. Entre comillas, fácil, ¿no? Pero sí, es el que menos mecánicas así brutales tiene. Es cuestión de acostumbrarse a su salto
saltos. El puño lo puedes esquivar agachándote, moverte bien y ya, ¿no? O sea, no es tanto. Así que sí, seguimos. Luego tenemos al dinosaurio. Luego tenemos el dragón. El dragón es uno de los jefes más difíciles, así que mínimo tiene que estar acá. Pero para irse a extremo y infierno, a ver, déjeme acordarme bien. Sí, es que la segunda fase a mí me come. Así que ya va entrando a extremo el dragón, ¿eh? Yo incluso digo que me costó más que el robot, pero no tanto como la vaca, o sí. No, yo digo que la vaca incluso se queda atrás con el dragón, porque la parte final tienes que saber bien el timing de sus movimientos, disparar solo cuando puedes. Por eso el dragón es uno de los más brutales, porque si eres nuevo, tú siempre disparas, ¿no? Y cuando disparas, te lanzan las bolitas que explotan en 4 y te matan. Juega mucho con tu paciencia, por eso es de los más brutales. Incluso ya te puedo decir que entra infierno, ¿eh? Es uno de los jefes que de verdad te cuestan la primera vez. Solo por eso le voy a poner en infierno. Siguiente, Hilda. La amiga Hilda, loco. Hilda me hizo sufrir en el modo imposible, gente. Pero en el modo normal no la considero tan fácil tampoco, pero más o menos en difícil le entra. Entonces, en general, yo no me acuerdo haberla sufrido tanto, ni siquiera en rango S. De hecho, tiene un truco también, ya pronto lo verán en mi guía. Pues es una guía de todos los jefes, o sea, literal todo el juego. Entonces, le voy a poner en difícil. Yo digo un poquito mejor que estos dos, ¿eh? Siguiente. Lo vamos a hacer, de hecho, una tier list de mejores jefes, o sea, de los jefes que están mejores hechos, en mi opinión, ¿ya? Me vale verga. Siguiente. El perro. O bueno, es una perra, ¿no? Pero tenga el perro. Bueno, los perros en general. Este me resultó difícil la primera vez, ¿no? Dije, no, por este jefe no voy a ni siquiera intentar no hit. Pero luego descubrí que hay trucos, ¿no? Entonces, no, ni siquiera trucos, es acostumbrarse. Entonces no creo que sea tan pendejo. O sea, la primera vez que juegas esto, sí te va a asustar duro. Pero no creo que esté por delante tampoco del genio y del robot. Siguiente. El dado. El dado sí es complicado, pero el truco, gente, ¿saben cuál es? Saber usarlo. O sea, ir siempre a las casillas que quieres y manejas. Entonces, en general, yo diría que incluso llega acá el dado, incluso superando al dragón, por el respeto que le tenemos, ¿no? Sí, es que el dado sí es brutal. Queridos amigos, gente, llegó The Gref G en forma de caracol. El jefe que más de hecho, es el único jefe troll que hay en el juego. Y yo, de verdad, de puta madre que lo hayan hecho así, la verdad. O sea, las reacciones que hemos visto son brutales. No es tan complicado, la verdad. O sí, de hecho. Voy a enseñar mis dos huevos y mi pene. Ahí está. No, sí es medio complicado. Yo digo que es difícil, incluso superando al gigante, ¿eh? Sí. ¿Saben por qué? Por la fase de la bailarina, pues, loco. No, de hecho, comparado a los perros, yo creo que el queridos amigos, que de hecho en la última fase también es complicada. Tienes que timear la lengua, tienes que ir saltando para saber en qué momento te la va a meter. Y también tienes que ir viendo la bola que te va cayendo. Entonces sí, tiene que ser más difícil que el perro. Incluso le voy a poner más difícil que el genio, ¿eh? Sí, pero no tanto como el robot. Es uno de los jefes que la primera vez ni cagando la vas a pasar. El rey helado, gente. El rey helado me costó duro en el modo no hit, o sea, sin que te golpee. Es muy, muy difícil pasártelo sin que te golpee. Pero si quieren pasárselo normalmente, también es más difícil, de hecho, que acá. O sea, lo voy poniendo acá, porque especialmente la segunda y tercera fase, la parte del gigante de hielo, que te mete unos helados que van viniendo a la izquierda, luego tiene unas espadas, luego te mete cubos y en eso te mete su bola. O sea, puede hacer combos brutales, ¿eh? Tiene que subir un poquito más que el robot, ¿eh, gente? ¿Cuál es más difícil, gente? ¿Usted qué dice? ¿El robot o el rey helado? Sí, ¿no? Robot. Luego tenemos el tren. El tren es bastante manejable, pero tienes que hacer muchos intentos antes de conocerlo más. La fase inicial, la fase primera es fácil, si es que usas las armas adecuadas, por ejemplo, el boomerang o el spread. En la segunda fase es tranquilizarte, porque también te puedes poner entre el medio de las manos. O sea, es más que todo control de paciencia, pero sigue siendo extremo por la última. En la última te mete fuegos y un boomerang. Siguiente. Las ranas, loco. No, las ranas son el jefe, uno de los jefes más difíciles de la primera isla. Los puños, la primera vez que los ves, tú dices, ¿cómo carajo voy a pasar esto, no? Las moscas son tranquilas, así que normal. La segunda fase y la tercera, bueno, la tercera es conocerla bastante, pero es controlable, pero aún así es de los más difíciles de los primeros. O sea, para ser los primeros es brutal. Entonces lo voy a poner detrás del que te mete la mano, ¿no? Del gigante, porque el gigante lo considero un poco más difícil todavía, especialmente cuando te mete la mano. La zanahoria. Ok, la zanahoria es uno de los primeros jefes. No es tan complicado, la verdad. La primera parte solo tienes que saltar, esquivar las lágrimas, ¿no? De la cebolla. Y al final es disparar y esquivar y así, ¿no? Entonces no es tan complicada. Entonces lo voy a poner en medio, pero tampoco fácil, ¿eh? Pero yo creo que el único fácil, entre comillas, es la bola. Siguiente. Uy, la abeja. No, la abeja sí es respeto, gente. Uno de los jefes que sí cuestan muchísimo, especialmente porque es bien random. Tiene unas plataformas que a veces ni siquiera se ponen. O sea, no va a ser siempre las mismas plataformas. Te puedes caer, tienes que moverte a izquierda a derecha. Tiene la fase, por ejemplo, de que te escupe unas bombas que se van rotando. Tienes que tener mucha paciencia. El triángulo que va girando y hacia ti y que va disparando es brutal. La parte inicial es controlable, pero a partir de la segunda ya comienza lo peor. Y al final se hace avión y tú tienes que ir esquivando los puños. No, esto es brutal. La abeja sí, mis respetos, ¿eh?
De hecho, incluso le puedo poner encima de la vaca, gente. Yo me acuerdo que para hacer rango S en la abeja, la sufrí, especialmente porque me tilteaba que no siempre las plataformas estaban ahí, ¿no? La abeja es respeto, gente. De hecho, lo voy a poner arriba. La abeja la tengo que poner arriba, en infierno. Yo sí la sufrí. Siguiente, el teatro, gente. Bueno, el teatro, controlable. Bastante, de hecho. La fase que más la sufro, yo creo que es la segunda, la donde sale el bebé, te tira la leche y los ratones. Después, bastante tranquilo. Es ir esquivando, por ejemplo, el paraguas, la ola y demás y ya. O sea, no hay mucha cosa. Así que lo voy a poner en difícil. Más o menos por acá. El pájaro de mierda. El pájaro, gente. Este es el jefe con el que más sufrí la primera vez, ¿no? Este fue el jefe que de verdad dije, ¿por qué estoy jugando esto? Luego lo controlé, pero ya fue bastante tarde, la verdad. Así que por ese respeto que le tengo al pájaro, especialmente por las plumas, por la parte del bebé, por la última fase, que son brutales, especialmente, mira, la parte del bebé que va abriéndose y cerrándose. Eso es difícil de acostumbrarse. Al final lo logré, pero es muy complicado. Y la última parte donde están cocinando, ¿no? Ya está herida el pájaro. Te lanzan los médicos, los enfermeros te van lanzando pastillas, encima se vomita, te lanza su corazón. Es que sí, tiene que ir extremo, gente. Por favor. Vamos, por favor. De todas formas, detrás de la abeja, incluso, gente, la abeja la va a poner por delante del dragón, ¿eh? Y el pájaro también. La sufrí más con el pájaro que con el dragón. Y por último, gente, finalizamos con el ratón, con la rata. Al inicio es muy difícil de acostumbrarse, porque te pone mecánicas como que tienes que agacharte, tienes que bajar, tienes que subir. A la parte de las sierras, por ejemplo, hay momentos donde te ponen toda una pared que te meten todo. Tienes que irte al otro lado, encima tiene un fuego. No, la rata sí tiene que ir extremo, ¿eh? Aunque, sí, tiene que ir extremo, al último. Tampoco es tan complicado como el tren. Y bueno, la última fase es bastante controlable, más que todo por su segunda fase, ¿no? Y bueno, imaginémonos que está también el jefe nuevo, ¿no? El jefe oculto, que son los dos demonios. El jefe de los dos demonios es brutalmente difícil si quieres hacer retos. Entonces a ese lo pondría en extremo mínimo, porque tiene una mecánica nueva, que cuando giras, te ataca uno y cuando giras es el otro, pum, te ataca el otro. Entonces eso está bastante difícil de acostumbrarse. Tiene que estar en extremo sí o sí, por delante del perro, pero por detrás del genio. Así que acá estaría, gente. Esta sería la tier list, en mi opinión, de jefes de más difíciles a más fáciles. Acá están todos los que tienen que temer. Bueno, por lo menos yo. Quizá puede variar de acuerdo a su opinión, pero bueno, ahí está. Y ahora hagamos una tier list con esto mismo, de jefes que más me gustaron a los que menos me gustan. No hay ningún jefe del Cuphead que sea malo, gente. O sea, ¡eso es verdad! todos están bien trabajados, visualmente, técnicamente. La baronesa yo creo que es un jefe buenísimo, no me terminó encantando, pero es muy bueno porque tiene varios mini jefes. El payaso incluso no lo considero tan bueno, gente. No sé, no me gustó tanto el ambiente del payaso, medio triste, así que lo voy a poner en bueno. La planta es muy buena, la planta sí la tengo que poner en hermoso, gente. Ese baile, te mete la planta, ¿cómo le vas a decir que es malo? No. La sirena es de los jefes más creativos que hay, así que lo voy a poner en God, porque por ejemplo todo tiene que ver con mar, te saca un caballo de mar, los fantasmas que hacen referencia, ¿no?, a los piratas, las anguilas, ¿no?, que tiene mucho que ver, que es una medusa, ¿no? O sea, y al final se transforma en piedra, o sea, esa está muy bien hecha, o sea, tiene mucho que ver con una medusa. Luego tenemos a Brutus le voy a poner en buenísimo, no le veo, se disfruta, pero es muy caótico. El salero, loco, no, el salero es brutalmente hermoso, weón. Está muy bien hecho, es que tiene todo sentido del mundo, te mete ahí en la mesa, te cocina prácticamente lanzándote todos los ingredientes, luego se transforma, te agarra en su mano y las sales te estornudan, loco. O sea, está demasiado bien hecho eso. Y encima te intimida ahí con la cara que tiene. Pero el demonio, gente, no me encantó, loco. O sea, sí está muy bien hecho, tienen que entrar en hermoso, sí o sí. El genio es muy bueno, ¿eh? El genio, de hecho, incluso por encima de la planta, me gustó bastante. El robot está muy bien hecho. O sea, el robot tiene que estar en God. Que dentro tiene a un científico loco, o sea, qué mejor que eso. Y encima, gente, todo esto ocurre en una chatarrería, ¿no? Uy, la vaca está muy bien hecha. Tanto como el robot, no sé. De hecho, son dos voces muy similares, pero la parte final que se transforma en una salchicha y luego lo empacan, o sea, es muy buena. Luego tenemos el gigante. Uy, el gigante es muy bueno, ¿eh? El gigante me gustó, pero no tanto como el demonio, diría, ¿eh? La parte final que te mete a su estómago, está por ahí con el demonio, ¿eh? Están muy bien hechos. El boloncho, como es uno de los más simples, no sé si ponerlo en normal, porque también está muy bien hecho al final, pero sí, tengo que ponerlo en normal. No, tengo que ponerlo en bueno, pues no, acabo de decirlo. El dragón, un jefe muy buen hecho, es un mago, el fondo es muy bueno. Yo digo que tiene que estar entre los God, pero tampoco tan... Hilda tiene que estar en hermoso. La parte del cupido, la parte de que es un avión y se transforma luego en una luna, es bien random, la verdad. Los perros, gente, los perros tienen que estar en God. O sea, está muy bien hecho porque te meten mecánicas nuevas y encima tiene un jefe secreto. Sí, tiene que estar incluso mejor que la vaca y el robota. Uy, el dado, ni qué decirme, el primero, ¿eh? Que es solo un jefe y te lleva ante un huevo de mini jefes que están bien hechos también. O sea, estoy entre Salero y el dado, gente.
El queridos amigos. Uy, no, el queridos amigos tiene que ir en God. Superando al dragón. Solo por la troleada le voy a poner primero, weón. Que me ha cagado de risa todas las reacciones que he visto contra este jefe. El rey helado tiene que estar hermoso. Tampoco es tan brutal. Te lanza su ojo, no sé, bien random. Que no tiene tanto sentido tampoco, aunque es un mago, ¿no? Pero ya, uno de los más tranquis y más simples es el tren. Está muy bueno porque es como la temática Halloween, ¿no? Solo porque tiene temática lo voy a poner en hermoso, ¿ya? Las ranas, no, las ranas tienen que estar en God. Uno de los primeros jefes es demasiado bien hecho. Luego tenemos a la zanahoria, que sí están buenas, pero tampoco están tan como decir, oh, mejor jefe. Así que lo voy a poner en buenísimo por delante de Hilda, de la baronesa, esa gente. La baronesa está mejor hecho. Ya luego la abeja, que vive en un edificio prácticamente, no es un panal gigante. Así que la abeja de hecho está muy buena, pero como que no tiene tanto sentido. Así que lo voy a poner en buenísimo, tirando para hermoso. El teatro está muy bien hecho, ¿eh? O sea, y encima hay una fase, la fase secreta, ¿no? Donde te subes a los dos ángeles y al final se muere el marido y se transforma en una monja. Está muy bueno eso. De hecho, tiene que ir por delante de acá de... Sí, de la planta incluso, ¿eh? No, incluso del gigante. No. Me estoy emocionando mucho. El gigante es incluso mejor, un poco mejor. El pájaro. Uy, el pájaro está muy bueno. También tiene todo el sentido del mundo. Y al final está todo moroteado, está todo accidentado. Los enfermeros tratan de cuidarle. Cuando lo matas, lo cocinan. Así que el pájaro tiene que estar en God, sí o sí, gente. Y por último, las ratas. Las ratas, el lore de las ratas es muy bueno, ¿eh? Al final siempre estuvo controlado por un... O sea, el gato siempre estuvo controlado por un ratón. Entonces tiene que estar en hermoso, sí o sí. Subiendo por acá. Sí, por acá tampoco es tan brutal, ¿eh? La verdad. Y así quedaría, gente. Los mejores jefes, los que más disfruté, acá están. Listo. Siguiente tier list, gente. Los disparos, gente. Esto sí ya va más técnicamente, ¿no? Porque de acuerdo a la experiencia que tenemos. Ok, primero el disparo con carga. Este disparo a mí no me gustó, pero porque no le di su oportunidad. Luego vi que es muy bueno, gente. Este disparo, me di cuenta que pega duro. Este disparo está en bueno. El controller player es muy bueno, pero no pega mucho. A ver, acá me dicen, ya no tiene sentido para usar el crackshot. No, acá estás mal, loco. Y acá hay una comparación con el último disparo que salió, que es este. Este rebota y le da o le apunta a un jefe. Pero este no siempre acierta, a diferencia del controller player. Este tiene que ir en God, porque, es que está roto. Es como este, pero mejorado. Y que solo en ciertas situaciones te conviene usar este. O sea, literalmente. O sea, a ver, café. El café, puta, yo le meto atrás. No es tan útil, ¿no? Café, para los que no sepan, es el amuleto que te da más ultis, ¿no? La vida extra tiene que ir en bueno, sí o sí. Es que es una vida extra, loco. Tampoco está roto, pero está muy bueno. Uy, el boloncho, el disparo en bola. Este es bien situacional también. Buenos, pero estos son los situacionales, gente. Ok, siguiente. Ah, este es el azúcar. Ya, este es el amuleto que cuando saltas, automáticamente, sin aplastar doble salto, haces parry. También es muy situacional. Disparo normal, gente. Este tiene que estar en God, gente. Solo porque es el original, ¿no? El clásico. Pero el disparo normal pega duro. Va siempre a donde apuntas. Necesitas un poco más de skill, obviamente. Así que eso. El boomerang. Uy, no, es que el boomerang, loco. El boomerang, de hecho, yo considero que es el mejor disparo hasta ahora, gente. Va y viene, no tiene límites. Te protege siempre. Ya no te preocupas por tus alrededores. Es muy bueno. Incluso mejor que esto. Yo estaba diciendo, quizá este le quite el trono, pero no. Es que este solo te funciona. Bueno, en la mayoría de veces sí te funciona porque la mayoría de jefes son estáticos. Pero este pega duro y te protege prácticamente en todo momento. El humo es muy bueno. O sea, con esto esquivas. Prácticamente es un teletransporte, ¿no? Puedo decir de eso. El spread también es God. Es el arma que más daño hace. El mini ulti es brutal. Vamos a ponerlo por encima del humo. ¿Este cuál es? ¿Doble vida? Ah, este te mete más vida, ¿no? 5 vidas. Bueno, este casi nunca lo uso porque es el último arma que puedes comprar. De hecho, el disparo de cara lo puedo subir acá. El hacha. Uy, el hacha. Pues loco. Es que este es demasiado situacional. Es que es solo para golpear cosas, ¿no? Y ya. Bueno, cáliz, loco. Es que cáliz tiene que ganar, pero es que prácticamente un amuleto que te da un personaje entero. De hecho, Cáliz es el personaje más roto, gente. El amuleto, bueno, este tiene que ir en trash. Es que te va a cagar, ¿no? El amuleto abierto, sí. El divino, sí. La reliquia divina tiene que estar arriba, porque tienes prácticamente todo puesto. Tiene que meterse por acá también. Uy, el disparo de los rayos no lo he usado mucho. Sí veo que es bueno por el mini ulti también. Así que lo voy a meter en bueno, pero tampoco tanto, la verdad. Ah, esta es la reliquia también, pero a medias, ¿no? Bueno, la reliquia a media lo voy a poner normal, supongo. Y este es muy bueno, es que este supera los dos corazones. O sea, tampoco está en God, porque una vez ya manejas a los jefes, ya no necesitas tampoco vida. Ahí está, ahí. De hecho, gracias a este me pasé rápido el DLC. Y ahora los ultis, gente. El ulti 1 de Cáliz es medio trash, la verdad. Pero igual no es tan malo como el café o la reliquia maldita, ¿sí o no? Sí, vamos a poner en normal, tampoco es trash. Siguiente, este es muy bueno. El segundo mini ulti que te recibe un daño por ti, este tiene que estar por encima acá. El último es muy bueno. Lo malo, lo voy a poner al final de los God, pero lo malo es que no te deja invulnerable cuando termina. O sea, te pueden golpear y eso
es lo que no me gustó. También que te tapa bastante la pantalla. Si no, estaría mejor que incluso que el Cum. Que hablando del Cum, acá está. Este tiene que ir por encima. Nada, tiene que ir en God por encima del ulti de Cáliz. Ya, el ulti 2 que te hace invencible tiene que también estar en God, pero no tanto como el la tercera de Cáliz. Y el ulti mamadísimo, loco, es un trash, weón. Lo siento, Cuphead, mamadísimo, pero nadie te usa, loco. Y bueno, por último, el Tornado. Tornado pega bien, no lo uso tanto porque hay mejores, la verdad. Lo voy a poner en situacional, así que ahí quedaría. Listo, gente, nos faltan un par. O sea, ya hemos hecho los más brutales. Ahora, gente, que se venga lo bueno. Los chips. Weón, he encontrado esto, yo no lo he hecho. Existe. Tenemos el chip de las ranas. O sea, son hermanos, weón. Incesto gay. La rata con el... ¿qué? Ah, la rata con el científico. El demonio con el dado. Este sí está brutal, weón. Cuphead con la baronesa. Lo veo posible. No, man, es que es esto, bro. ¿Y este? El vaquero con el cigarro. Bueno, este está bueno, ¿no? ¿Qué es esto? La abeja con la baronesa. Pero la baronesa le ha sido infiel a Cuphead, ¿o qué? ¿What? El dragón y el pájaro. Me gusta este. ¿Este qué carajo es? La planta y el fantasma. Nah, no tiene mucho sentido que digamos. Hilda y la planta. No sé. Baronesa y el dragón. El payaso y la baronesa. ¿Todos con la baronesa o qué? Payaso y la baronesa, de hecho, tiene mucho sentido. La planta y la zanahoria. Esto sí. La planta con la abeja, loco. No, esto todo el sentido del mundo, weón. Este es el único que de hecho tiene sentido. Este es el que dice, ok. No, la sirena con Mugman, pues, loco. Es como lo del burro con el dragón. El dado con Cuphead, weón. No, ¿qué es esto? Ya estamos pasándonos en cosas que no tienen nada que ver. Ah, mira, la sirena con Brutus. Este sí está bueno. Cuphead con Bendy. What the fuck. Bueno, ese fue meme. Siguiente. Run and Guns. Run and Gun más difícil al más fácil, gente. El primero es difícil porque es el primero. Pero comparado a los demás, le voy a poner al medio. No es tan brutal tampoco. El de los globos y al final la salchicha también está por ahí. El que sí es difícil creo que sería el Don Camarón, gente. Este es controlable, pero un poquito más difícil que ellos. Este también, el del troll, como la sufría. El del troll sí es muy difícil, gente, de hecho. Y por último, el de las abejas, ¿no? Ese tiene que estar en difícil porque sí me complicó más que estos dos. Y listo, ahí están. Mini jefes, gente, para cerrar. ¿Este cuál es? Ah, el caballo. Ah, el caballo es fácil. Lo vamos a poner normal, imagínate que está en normal. El conejo también, porque si tienes humo, que mayormente usa humo contra el dado, fácil. La bola 8, incluso más fácil, ¿verdad? La bailarina también, o sea, más todavía. El caballo sí está más difícil, porque la primera vez que lo juegas te dices, ¿qué carajo hago? ¿Por qué no se muere? Es mucha paciencia, así que sí. Dominos, fáciles, medianamente. No, este sí me costó, gente. El del dado, el licor y... o sea, los borrachos. Por eso no me gustó tampoco. Así que lo voy a poner en A. Las fichas tampoco me costaron. Ese tampoco me costó tanto. Uy, no, el mono de mierda. Es que el mono, como es el 9, muchas veces ya llegas con poca vida, ¿no? Macaco. Los peones es de lo más fáciles. Vamos a ponerlo por abajo. Este es el alfil, ¿no? No, la torre. La torre sí me complicó bastante. La reina sí está más difícil, ¿eh? Y bueno, los demonios, este tiene que estar en complicadísimo. Pero bueno, imaginemos que está el alfil, lo pondría detrás de la reina. Y bueno, gente, ahí está todo. Por si alguna vez se preguntaron. Voy a hacer un video pro tips pronto. Así que nada, atentos al canal. Se cuidan, gente. Suerte el día, un usuario normal y común. Nos vemos en este video que está por acá. Soy Sejo y voy a ver. Chau. Thank you.